Muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Brian? ¿Todo bien, Ok, Inge? ¿Y usted? ¿todo bien por acá también? A partir de este momento estamos iniciando la grabación para nuestra clase del día de hoy. Yo creo que los compañeros se nos van a unir dentro de un momento. Pero bueno, vamos a aprovechar para hacer un breve repaso de los puntos que estuvimos viendo en nuestra anterior clase. Entonces, em, estuvimos básicamente realizando el abordaje de las características de una serie de modelos recurrentes. Y bueno, de hecho lo último que tuvimos oportunidad de abordar fueron las características de, del LSTM, ¿no? Que se conoce también como Long Short Term Memory, que es uno de los modelos más populares en todo este contexto. Entonces, hay una serie de elementos que integran un LSTM. Al igual que cualquier modelo recurrente, nosotros vamos a tener lo que son las entradas, vamos a tener una salida y vamos a tener también dos tipos de estados asociados a un modelo de estas características, que son respectivamente eh, pues el estado de celda y también el estado oculto, hidden state. Entonces, este tipo de modelos tienen la característica de pues sobrepasar en desempeño a lo que son las redes recurrentes tradicionales, que solamente tienen una sola salida, un solo hidden state, ¿no? Entonces, lo que nosotros habíamos indicado es de que este hidden state va almacenando una memoria que recoge datos durante toda la serie temporal. Entonces, hablamos de un forward propagation que va desde el inicio de la serie hasta el final. Y el backpropagation va en el otro sentido, es decir, desde la última etapa temporal hasta la primera. Entonces, en el forward propagation de las redes recurrentes, lo que hacemos es ir desde el principio hasta el final. En el backpropagation, lo que hacemos es ir desde el final hacia el principio. O sea, vamos al revés. Y esta es una característica que la tienen en realidad varios modelos, no solamente el, el LSTM, sino que también más adelante cuando se pasa a hablar acerca de GRUs, Gated Recurrent Units, que en realidad es un caso especial de LSTM, pero que tiene solamente un estado oculto, tenemos básicamente el mismo comportamiento. Las ecuaciones son un poco diferentes a lo que nosotros veríamos originalmente en un modelo tipo LSTM, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Habíamos indicado también de que LSTM es un modelo que se publica por primera vez ya en los años 90, ¿sí? Entonces, hasta la fecha, sigue siendo uno de los modelos más pues, robustos en lo que concierne a trabajar con series de tiempo en general, ¿no? Debido a esta característica que tiene de ir tomando o ir llevando una memoria selectiva, ¿no? Entonces podemos, entre uno de los descubrimientos más recientes, mencionar GRU, que podemos decir que es una extensión, en realidad es un caso especial de LSTM que es más simple de evaluar que el original, ¿ok? Luego habíamos pasado a ver una implementación de modelo recurrente con ustedes, donde les pedía que puedan completar la parte del backpropagation. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad, chicos, de revisar eso por si acaso. Si intentaron durante el fin de semana ver el backpropagation de la red recurrente, por si acaso, chicos. ¿Tuvieron tiempo de verlo? Entiendo que están ocupaditos con otras cosas también, pero solo pregunto. Por mi parte, traté de avanzar un poco, ingeniero. Logré Ah, ya, sí, 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 que me... me comunicaste, ¿no? ¿Te salió al final? Sí, me salió el resultado. Ah, ya, súper, súper, muchas gracias, Eduardo.
Ya. Bueno, en realidad este primer ejercicio que hemos visto del RNN, voy a tratar de abrirlo acá otra vez para que podamos verlo. Entonces, acá básicamente lo que se tenía que hacer, y les voy a ir proporcionando la respuesta, les voy a dar la respuesta a este planteamiento para que ustedes puedan cotejar con lo que han venido implementando. Solamente teníamos una unidad, por algún motivo no me está cargando esto todavía. Ya debería de haber cargado. Ya, entonces acá lo tenemos, RNN salt. Entonces, en este planteamiento que les facilité la vez pasada, yo creo que dentro de un momento va a ir cargando ya, lo que teníamos que hacer era completar el proceso de entrenamiento de una red recurrente básica. Esa era la tarea principal que nosotros debíamos realizar. Entonces, hay una serie de expresiones que venían asociadas al notebook, donde estaban, por ejemplo, las expresiones para el forward propagation y también para el back propagation. Y algo que nosotros podemos indicar en ambos sentidos es que este proceso, ¿no es cierto?, de forward, backward, se lo realiza en el tiempo, se lo realiza durante toda la serie temporal. Esto por algún motivo no me está cargando todavía. Bueno, no sé si yo solamente estoy teniendo esta lentitud con el Colab, pero la verdad es algo inusual esto. Entonces, acá básicamente lo que teníamos que hacer, esperemos que esto termine de cargar en un momentito. Va, sigue abriendo. Lo que teníamos que hacer ahí básicamente era completar el proceso de entrenamiento de la red recurrente, de tal modo de que en el paso, ¿no es cierto?, de forward, podamos ir alimentando los datos de la serie temporal hasta la última etapa. Entonces, recuerden ustedes de que nosotros teníamos para cada una de las etapas, ¿no es cierto?, una serie de tiempo, y esta serie de tiempo tenía TX mayúscula estadios en total, tenía TX mayúscula tiempos específicamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos hacer era primeramente hacer un pase de todos los datos de principio a fin, y en el backpropagation lo que hacíamos era ir tomando los datos desde el último hasta el primero. Entonces, había algunas ecuaciones que nosotros las implementábamos, bueno, ya cargó, ya lo tenemos, y les voy a pasar la respuesta de estos muchachos, para que ustedes lo puedan tener. Ya. Entonces, ahí les estoy pasando la solución del notebook que veíamos el día viernes. Entonces, este es un modelo recurrente básico, ¿no?, que tiene una celda y dentro de dicha celda tenemos un componente que aplica esta función de activación tangente hiperbólica en primera instancia a lo que es el hidden state A y también a la entrada al tiempo actual que es X sub t, ¿no? Luego tenemos también una capa predictiva que aplica la función softmax y ahí tenemos otro peso sináptico asociado y también un bias, ¿no? Entonces, luego de eso teníamos las ecuaciones para el backpropagation, que eran estas de acá. Entonces, lo que se les pedía a ustedes que hagan era que puedan completar esta parte del forward propagation y esta otra partecita del backpropagation, donde hacemos uso también de clipping, como ustedes pueden ver, ¿no?
Estamos haciendo uso de un concepto que es el gradient clipping. Entonces, una vez que ustedes completan esa parte, ya pueden empezar a ver algunos resultados. Por ejemplo, este es nuestro dataset. Pueden ver que cada dato tiene en realidad, tiene secuencias, ¿no es cierto?, de caracteres de 4 tiempos en total. Entonces, acá tenemos 4 tiempos y en todos los casos tenemos la letra A minúscula, ¿no? Habíamos visto también de que los caracteres que están acá se los puede codificar. Los podemos convertir en una representación one hot. Si trabajamos con palabras, nosotros también podemos crear representaciones vectoriales de dichas palabras, que es algo que más adelante vamos a estar viendo, de hecho. ¿Ok? Entonces, lo primero estaba en convertir cada uno de estos caracteres en una representación one hot. Entonces, tenemos secuencias de vectores one hot y cada una de esas secuencias nos da una respuesta, como lo que ustedes pueden apreciar acá en la parte inferior. Entonces, luego de esto convertimos el conjunto a one hot, procedemos a entrenar nuestro modelo, luego de varias iteraciones podemos ya ver cierta convergencia, ¿no? Hasta que finalmente logramos una accuracy del 100%, ¿no? En lo que es la clasificación de este dataset en particular. Y acá tenemos un gráfico que ilustra o que detalla el proceso de entrenamiento que nuestro modelo ha tenido. Entonces acá probamos con los 4 primeros elementos que están en nuestro dataset. Y en este caso las respuestas son 1, 0, 0 y 1 para los primeros 4, que coincide con lo que tenemos acá, ¿no?, en el dataset original. Entonces, de esa manera es como entrenamos nuestra red recurrente. Ahora, obviamente, si estamos trabajando ya con un dataset real, lo que haríamos típicamente es realizar una separación en entrenamiento, validación y aquello a lo cual nosotros ya estamos acostumbrados habiendo trabajado con otros modelos también. Entonces, ahí tienen ustedes la respuesta, muchachos. Ya se los estoy proporcionando. Entonces, ustedes pueden continuar estudiando este código para poder familiarizarse más acerca de cómo trabaja esta red recurrente básica. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, Inge. Ok, perfecto. Bien. Ahora sí bien, entonces, muchachos, lo que ustedes ya como parte de la siguiente práctica tienen que desarrollar. Entonces, con la referencia de cómo podemos implementar una red recurrente básica, lo que ahora nos toca a nosotros es realizar la implementación de una red LSTM. ¿Ok? Entonces, de hecho, esa es parte ya del siguiente assignment que ustedes tienen que realizar. Deben completar la implementación del modelo LSTM que está en esta dirección. Se los voy a pasar en este preciso instante. Y acá hay una serie de cositas que ustedes tienen que ir completando, muchachos. Entonces, voy a pasar el notebook para que ustedes vayan teniendo una referencia de cómo funciona esto. Ok, entonces les voy pasando el notebook por acá. LSTM Implementation. Ok, muchachos. Entonces, el propósito de este ejercicio es el de analizar los diversos elementos que integran un modelo LST. ¿Ok? Entonces, como les venía diciendo, LSTM es una red neuronal recurrente que está entre una de las más populares en este ámbito, ¿no es cierto? Es una de las más robustas hasta el día de hoy. Entonces, las LSTMs tienen muchas aplicaciones y sobrepasan en órdenes de magnitud a las redes recurrentes básicas, cuyo tipo hemos visto en el anterior ejemplo, en el sentido en que son más resistentes al tema del desvanecimiento del gradiente.
¿no? O sea, cuando nosotros podemos tener series de tiempo que son muy grandes, y aún así, este tipo de modelos se van a continuar desempeñando muy bien. ¿Ok? Entonces, por otra parte, la capacidad predictiva de un LSTM sobrepasa a la de una red recurrente básica, como lo que hemos visto en el anterior ejemplo. Entonces, para darles primeramente un repaso de cuáles son los diversos elementos que integran una red LSTM, yo además voy a permitirme hacer algunas anotaciones acá, que considero importantes para que ustedes puedan identificar cómo trabaja todo esto. Entonces, acá en la parte derecha, yo voy a hacer un pequeño diagrama que ilustra qué es lo que integra una celda de una red LST. Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que una red LSTM va a estar compuesta por un estado de celda, un cell state, que lo identificamos como C T-1 en esta instancia, y cuando hacemos las operaciones dentro de la celda LSTM, esto se va a convertir en un cell state actualizado. Es decir, acá vamos a tener un C super T. También vamos a tener un hidden state de la etapa anterior, H de T-1, y vamos a tener un H de T, que luego de hacer una serie de operaciones dentro de la celda, vamos a terminar por actualizar este nodo de acá. ¿Ok? Recapitulando entonces cuáles son los diversos elementos que integran una red LSTM. Tenemos en primera instancia el input gate. Este de acá es el input gate. Es la compuerta de entrada. Acá nosotros vamos a tener también X super T, que es la entrada de datos en el tiempo actual que nosotros estamos evaluando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este input gate? En realidad, va a operar, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la entrada X super T y el hidden state de la etapa anterior. Entonces, nosotros podemos identificar este input gate como una función sigmoidal que está dentro del LSTM, que tiene obviamente un bias asociado, ¿no es cierto? Todos estos elementos en realidad tienen su propio bias, así que lo vamos a sobreentender. Entonces ahí tenemos el input gate, ¿no? Esta es nuestra entrada. Entonces esto va a ser el producto de aplicar un peso sináptico W sub I a la entrada. Entonces aquí tengo W sub I. Voy a tener un peso U sub I que está asociado al hidden state, ¿no? Siempre que nosotros tenemos una flecha, debemos identificar que a esa flecha está asociada un peso sináptico. Entonces, eso ya es válido de este primer elemento que podemos ver acá, ¿no? Del input gate. Entonces, el input gate es aquella compuerta del LSTM que introduce información en la misma. Esta compuerta tiene la función de introducir aquella información que se considera relevante dentro de una secuencia temporal, porque un LSTM, Long Short Term Memory, ¿no?, tiene una memoria de largo y de corto plazo. Aquello que no es relevante se lo descarta en el corto plazo. Aquello que es relevante se lo mantiene para el largo plazo. Entonces, al final, la memoria de largo plazo podemos decir que se va almacenando en el cell state que ustedes ven, en este de acá. ¿Ok? Bien. Entonces, otra de las compuertas que nosotros tenemos asociadas al LSTM es el forget gate. El forget gate, que es este de acá.
Entonces, el forget gate igualmente va a ser una sigmoidal que depende del hidden state anterior, HDT-1. Lo voy a reproducir de esta manera. Y también de la entrada, ¿no? Ahí tenemos entonces el forget gate. Este era el input y este va a ser el forget. Entonces, de igual modo, tenemos un peso sináptico U sub F que está asociado al hidden states. O sea, esta flechita de acá que ustedes pueden ver va a tener un peso sináptico U sub F asociado. Y esta otra flechita va a tener un W sub F asociado al forget gate. ¿Ok? Eso ya lo podemos ver acá en la expresión matemática que identifica al forget gate. Vamos también a tener el output gate. El output gate, que es la compuerta de salida. Esta compuerta de salida es otra función sigmoidal. Va a ser otra función sigmoidal. La voy a poner acá. Que igualmente toma la entrada y toma el hidden state de la etapa anterior. Entonces esto igualmente se conecta con este nodo. Entonces, esta primera flecha que conecta con el hidden state va a ir asociada a un peso sináptico U sub O. Y esta otra flecha que conecta con la entrada va a tener un peso sináptico W sub O. ¿Ok? Entonces vean ustedes que cada compuerta tiene su propia combinación de pesos sinápticos. Para el input gate tengo una combinación de W sub I y U sub I. Para el forget gate tengo una combinación de W sub F y U sub F. Para el output gate tengo una combinación de W sub O y U sub O. Y cada combinación de pesos sinápticos se conecta con la entrada X sub T y también con el hidden state de la etapa anterior. Y por supuesto que cada gate también va a tener su correspondiente bias, ¿no? Entonces va a haber un bias para el input, un bias para el forget y un bias para el output. Entonces cada uno de estos nodos que estoy trazando acá tiene también su correspondiente bias. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí. Ok. Ahora tenemos también el cell state. El cell state actualizado. Entonces, esta flechita de acá, que está en la parte superior, se actualiza por medio de una operación matemática que depende de C, ¿no es cierto? C tilde T, así lo vamos a llamar, ¿no? Y este C tilde T en realidad es una tangente hiperbólica que se le aplica a esta combinación, ¿no? De la entrada con el hidden state. Entonces, por acá voy a tener, esta es la activación de celda, por si acaso. Es esta C, que tiene una ñ por encima, es lo que se conoce como activation gate. Y este activation gate está asociado a una tangente hiperbólica que depende igualmente de la entrada, y depende también del hidden state anterior. Por eso es que podemos ver ese producto acá, ¿no? Podemos ver un producto con la entrada y un producto con el hidden state de la etapa anterior. Y este activation gate va a tener igualmente sus propios parámetros U sub C y W sub C acordemente. ¿Ok? Pero la diferencia es que este activation gate, en lugar de utilizar función sigmoidal, como en el caso del input, del forget y del output, va a utilizar la función tangente hiperbólica. Esa es su función de activación. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener primeramente un producto entre este activation gate, esta C, ¿no es cierto?, con la ñ. Esto se va a multiplicar con el input gate.
Pero aquí quiero que ustedes tengan cuidado con la expresión matemática, con la notación que estamos utilizando. Este círculo que ustedes pueden ver entre el activation gate y el input gate es un producto de Hadamard, por si acaso. El producto de Hadamard, ¿cómo se implementa en Python? Era el asterisco, ¿no? Digo, Correcto, sí, el el asterisco. asterisco, sí. Entonces, el producto de Hadamard se aplica por medio del asterisco. Entonces, ahí donde ustedes vean este círculo, le tienen que poner asterisco cuando estén haciendo las operaciones matemáticas. Y la forma en la cual yo he nombrado las variables está de tal modo de que ustedes fácilmente pueden encontrar todas las cosas que se requieren acá, ¿ok? Solamente tienen que hacer referencia a las variables estudiando un poquito el código para poder conectarlas acordemente. Entonces, multiplicamos el activation gate con el input, o sea, estos dos, por medio del producto de Hadamard. ¿Qué significa eso? De que ambos tensores, este de acá y el otro, tienen que tener exactamente las mismas dimensiones. Luego, haciendo uso nuevamente del producto de Hadamard, multiplicamos el forget con el cell state de la etapa anterior. Es decir, este señor de acá, este cell state t-1, se tiene que multiplicar con el forget, con este otro. O sea, estos dos se multiplican. Y estos dos productos, el del forget gate con el cell state de la etapa anterior y el activation gate con el input gate, al final se van a sumar para darnos el cell state actualizado, es decir, C super T. Esa es la expresión matemática que me permite actualizar el cell state, el estado de celda, ¿no? Este de acá. Y luego, ¿cómo actualizamos el hidden state? Porque recuerden ustedes que el LSTM tiene dos estados, ¿no? Tiene un cell state y tiene un hidden state. Para actualizar el hidden state, lo que tenemos que hacer es aplicarle tangente hiperbólica al cell state actualizado. Y esto lo multiplicamos igualmente por producto de Hadamard. Aquí es el producto de Hadamard por si acaso, tendría que haber un círculo entre estos dos. Con O sub T, con el output gates, ¿no? Que es este otro señor de acá. Entonces le aplicamos tangente hiperbólica y de esa manera actualizamos el hidden state, ¿ok? Entonces vean ustedes que hay una serie de interacciones entre diversos elementos que están dentro de la celda. Ya no solamente es un elemento como en el caso anterior, en el caso de la RNN básica, ¿no? Ahora tenemos varias cosas. Tenemos input gate, tenemos forget gate, output gate, cell state y activation gate. Y cada uno de ellos tiene que ir asociado a sus propios parámetros. Y cada uno de estos elementos interactúa de diversas formas con los otros que están en la celda para darnos el resultado que estamos esperando. Ahora, a partir de esto, por si acaso, chicos, aquí hay un tema importante. El hidden state, en realidad podríamos decir que es la predicción, ¿no es cierto? O una predicción previa de nuestra celda. Pero si nosotros vamos a trabajar con escenarios de multiclase, entonces, además de esta configuración básica, nosotros tenemos que crear una capa adicional en nuestra red neuronal que haga uso de la activación softmax. Es decir, aquí tengo que ponerle un softmax que me permita realizar la predicción. Este softmax en realidad va a generar como resultado un vector que le corresponde a las categorías a las cuales está asociada la predicción del modelo. Y este softmax tiene que venir con sus propios parámetros, ¿ya? Entonces aquí tengo que tener igualmente un juego de pesos que se llaman bout, que es lo que están viendo acá, ¿no es cierto? Ahí tenemos bout. Y también va a venir con su propio bias b sub out. ¿Ok? Esta es una red neuronal feed forward, por si acaso, esta de acá.
¿sí? Y esto lo tenemos que conectar al hidden state de nuestro modelo, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que hacer uso de un producto normal de matrices. Entonces, aquí sí se hace un producto normal de matrices entre el hidden state y el juego de pesos que le corresponde, ¿no? A esta parte de acá. Entonces, esta es la estructura general de cómo está definida una capa del STM, ¿ya? En la forma en la cual estamos abordando esto en el ejercicio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es analizar las ecuaciones que están acá. Tenemos entonces H de t, que es el hidden state, de la anterior etapa, que es este señor de acá, esta conexión, ¿no? Tenemos X super t, que es el input, es la entrada, es decir, el dato que está llegando a nuestro modelo. Tenemos los parámetros que están asociados al activation gate, que son respectivamente BWC, U sub C y B sub C transpuesta. Tenemos los parámetros que están asociados al input gate, que son BW sub I, U sub I y BW sub I, B sub I, ¿no? Tenemos los parámetros para el forget, que son BW sub F, U sub F y B sub F. Los parámetros del output, que son BW sub O, U sub O y BO, ¿no? El vía sub O. Tenemos el cell state, que es una interacción de los elementos que están acá. El activation por el input, más el forget por el cell state de la etapa anterior. Tenemos el hidden state actualizado. Este es el hidden state actualizado, H super T, que es el producto de Hadamard de la tangente hiperbólica de C super T por la salida. De esa manera es como actualizamos el hidden state. Y luego, para poder realizar clasificación multiclase o binaria, tenemos además que agregar esta capa adicional, ¿no? Esta capa que me permita, pues, extrapolar las categorías, ¿no? Entonces, obviamente esta capa tiene que tener sus propios pesos sinápticos, tal como ven acá. Es una red neuronal con sus propios pesos y se tiene que entrenar en ese mismo sentido también, ¿no? Entonces acá le asociamos una función softmax a esta predicción final y esto se lo va a hacer para cada uno de los tiempos que nosotros vamos evaluando. ¿Ok? Entonces todas estas son las ecuaciones del forward propagation de una red LSTM. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, Inge. Ok. Entonces, reitero, les voy a pedir que en el momento en que ya estén implementando esto, se fijen en los nombres de las variables, ¿ya? Si ven, digamos, un producto así nomás, entonces es el producto, es la multiplicación de matrices tradicional. Si ven un círculo, como en estos casos, es el producto de Hadamard, ¿ya? Y aquí tenemos una pequeña omisión. Para el hidden state también tiene que ser un producto de Hadamard. Permítame corregir eso un ratito. Entonces, para el hidden state, igualmente acá necesitamos un producto de Hadamard, que sería de esa forma. Ok, entonces con eso ya deberíamos tener todo disponible. Ok, muchachos, todo bien, ¿no? ¿Hasta acá? Ya. Estas son entonces las expresiones del forward propagation de una red LSTM. Y esto ustedes lo tienen que implementar acá, en esta parte donde está el forward cell. Entonces ahí es donde ustedes tienen que hacer referencia a las variables que están en el programa para poder completar lo que corresponde, ¿no?
haciendo uso de la multiplicación de matrices tradicional o bien del producto de Hadamard según corresponde. Por otra parte, tenemos las expresiones del backpropagation. La anterior semana estuvimos deduciendo algunas de las derivadas respecto de cada uno de los elementos del LSTM, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es implementar esta parte también, ¿no? De igual manera, bueno, dependiendo de cuáles son, en realidad, a partir de estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, lo que hacemos para deducir cada una de estas es calcular las derivadas que corresponden, ¿no? Tenemos que calcular las derivadas según cada caso. Entonces, a ver, para que ustedes vayan ubicando un poquito mejor esto, voy a abrir una nueva página por acá. Y voy a hacer una anotación de las ecuaciones que estaban acá para el forward. Entonces, esto de acá lo vamos a tomar. Y ok. Bien, ahí tenemos entonces las expresiones del forward propagation. Y para deducir las derivadas del back propagation, lo que tenemos que hacer es evaluar las derivadas del error respecto de cada uno de los parámetros que están definidos a este nivel. Entonces, por ejemplo, uno de los parámetros que están asociados es W sub C, ¿no? Este de acá. Entonces, la derivada de E respecto de W sub C es la siguiente. Tenemos que analizar cómo podemos llegar desde el error. El error en realidad va a ser un categorical cross entropy, como estamos utilizando función softmax, entonces el error tiene que ser un categorical cross entropy, que es función de la predicción final, ¿no? Y super t, de esta forma. Entonces, el error depende primeramente de la predicción, ¿no es cierto? La predicción, a su vez, depende de otras cosas dentro de sí. Y bueno, a partir de ello nosotros podemos ir navegando hasta encontrar el parámetro que nos interesa. Entonces, primeramente el error va a depender de la predicción, ¿no? Depende de Y sombrero super T. Ahora, a partir de acá, ¿cómo puedo llegar hasta W sub C, chicos? ¿Qué ruta tendría que seguir? ¿Quién me permite llegar? ¿Cuál de estos señores me permite llegar hasta WC? ¿Alguna idea? Tal vez por medio de HT. Fíjense que HT depende de CT, ¿no es cierto? CT depende de C tilde T, ¿no es cierto? Del activation gate. Y este CT depende del parámetro que me interesa, entonces tendría que ir así, ¿no es cierto? A partir de acá, Y super T depende de HT, HT depende de CT, CT depende de C, de C tilde T, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar así. Y esta variable depende del parámetro que nos interesa, que está dentro de la tangente hiperbólica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, jefe. Entonces, esa secuencia tenemos que seguir. Lo siguiente entonces es YT, Y sombrero T,
que depende de HT. HT a su vez depende de CT. CT depende de C tilde T, y C tilde T depende del parámetro que nos interesa, que es WC, ¿no? De esa manera, entonces, tenemos que ir desdoblando las derivadas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok. Entonces, hasta cierto punto, nosotros podemos realizar una deducción de cómo vendría a ser esto. Entonces, hay algunas cosas que ya las conocemos acá, por si acaso. Entonces, estos dos primeros elementos, o sea, esta derivada de acá, nosotros podemos decir inmediatamente que es la diferencia entre la predicción y la respuesta. La respuesta, ¿no? La respuesta en T. Entonces, esta derivada de acá, ¿no es cierto?, de HT respecto de C sub T. ¿A qué será igual esto, chicos? Fíjense bien acá en la expresión matemática que se está utilizando. Y una cosita más acá, ¿no? Este HT, ¿no es cierto? O sea, esta expresión que estamos operando acá es el softmax, ¿no es cierto? Esto además debería de multiplicar al BW out, ¿no? Porque primeramente derivamos el softmax que está más afuera, que es esto de acá. Y luego el HT, ¿no es cierto? Lo que está adentro respecto de HT. Entonces aquí tengo que poner también un producto con el peso BW out. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? O sea, la derivada del error respecto de y luego de Y respecto de lo que está dentro, respecto de H, ¿no? Entonces, esta primera derivada de la softmax va a ser esta diferencia, y es sombrero T menos YT. Y la derivada de lo que está dentro del paréntesis respecto de HT es BW out, ¿no? O sea, la derivada de toda esta función que está en el paréntesis respecto de HT va a ser BW out. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Inge. Ok. Entonces, ahora HT, acá tiene una tangente hiperbólica, ¿no es cierto? Entonces, primeramente tenemos que derivar la tangente hiperbólica de esta expresión. Estamos evaluando esta de acá, ¿no? Entonces ahí va a ser 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de C super T. Porque la derivada de una tangente hiperbólica es 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado, y todo esto multiplicado por OT. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Porque fíjense, ¿no es cierto? La tangente hiperbólica está multiplicando a OT, entonces ese término lo tenemos que replicar acá porque se considera una constante. Entonces lo pongo aquí textualmente. Ahora, ¿a qué será igual la derivada de CT respecto de
C tilde T, o sea, de este respecto de este, que es lo que me piden acá. ¿Cómo es, chicos? ¿Qué dicen? Esto va a ser IT, ¿verdad? Así, porque fíjense, derivamos esto respecto de C tilde T y nos queda este otro elemento que es la constante que le multiplica. Entonces tendría que ser IT. Y luego este lo tenemos que derivar respecto del peso que estamos buscando. Entonces, acá vamos a tener una derivada de la siguiente manera, ¿no? Esto va a ser derivada de esto. Va a ser en realidad CT, ¿no es cierto? 1 menos CT al cuadrado, porque como CT es una tangente hiperbólica, entonces su derivada tendría que estar definida de esa forma, 1 menos CT al cuadrado. Y luego CT lo podemos recién derivar respecto de WC. Entonces la derivada de CT, o de lo que está dentro de esto, ¿no es cierto?, respecto de WC, va a ser directamente X super T. Les recomiendo entonces que ustedes vayan analizando cuidadosamente cada una de estas derivadas para los otros elementos también que están dentro de todo el conjunto. Entonces, en lo que nosotros tenemos acá, en realidad se han hecho uso de algunos cambios de variable. Por ejemplo, esta partecita de acá la estamos denominando delta YT. Esta otra parte, ¿no es cierto?, que multiplica a BW out, o sea, toda esta parte, ¿no es cierto?, de delta YT con BW out, para nosotros es delta HT, así es como está ilustrado en este caso. Entonces, la derivada de E respecto de CT sería hasta esta parte de acá, hasta ahí, ¿no es cierto? Y hasta ahí nosotros tenemos todo esto, ¿no es cierto? Todo este conjunto, que sería para nosotros delta de HT por la salida, ¿no es cierto? Por la salida, por 1 menos tangente hiperbólica de CT, que es lo que nosotros tenemos en esta partecita, que es lo que hemos definido. Entonces ahí tenemos el producto de estos otros dos elementos. En este caso, algo también que se realiza es evaluar las derivadas respecto del siguiente tiempo. O sea que el error también depende del hidden state que está en el siguiente tiempo y por eso es que tenemos este elemento adicional que está multiplicando, por si acaso, ¿no? Yo por temas de simplicidad no he tomado en cuenta esa otra derivada, pero tiene que estar incluida también. O sea, la derivada respecto del siguiente tiempo. Entonces, creo que tenemos todos los elementos en orden acá. Porque este es el otro, ¿no es cierto? Y este otro tiene también I sub t, que es lo que nosotros tenemos ya definido acá, por 1 menos c super t al cuadrado, que es lo mismo que nosotros hemos sacado en este caso. Y así, ¿no? Entonces, de la misma forma, chicos, se van elaborando los otros elementos. Quizá las derivadas son un poquito tediosas en este caso, pero es cuestión de fijarse bien en cuáles son las variables y hacer uso de la función objetivo que corresponda según el caso, ¿no? Entonces, eso es solamente para mostrarles de dónde salen las cosas que están acá, ¿no? Cómo es que interactúan todos los elementos que tenemos en esta secuencia de derivadas. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de calcular las derivadas de CT respecto de los pesos y todo eso,
y organizan los términos de tal modo de poder deducir cuáles serían las derivadas del error respecto de CT, de IT, de FT y así. Entonces van a llegar a esto que ustedes ven acá. Si ustedes gustan, a manera de verificar, si quieren cerciorarse de que la implementación está correcta, pueden ustedes mismos hacer las derivadas del error respecto de cada uno de los gates que están definidos, ¿ok? Pero bueno, yo al menos les garantizo que he revisado esto 20,000 veces y estoy seguro de que está bien, ¿ok? Así que solamente lo que ustedes tendrían que hacer es verificar, tendrían que implementar esto, ¿no es cierto?, a través del lenguaje de programación. Entonces, nuevamente las variables están debidamente identificadas. Ustedes pueden hacer referencia a las mismas. La parte que ustedes tienen que completar es esta de acá, ¿no? El cálculo del delta CT, del delta C tilde T, del delta IT, o sea, todos estos de acá, ¿no? Estas expresiones que están definidas acá con anterioridad. En todos los casos hay que hacer uso del producto de Hadamard. Entonces no hay problemas con el hecho de que tal vez voy a tener incompatibilidad con el producto de matrices ni nada de eso. En todos los casos hay que utilizar el producto de Hadamard, que es el producto simple, el producto elemento a elemento. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar los nombres de las variables que corresponden. Todas ellas están siendo enviadas como parámetro en esta función, ¿no? En el backward cell. Luego tienen que aplicar las operaciones respectivas para realizar este cálculo y con ello el backpropagation ya debería de estar funcionando íntegramente, ¿no? Lo que está después lo pueden igualmente estudiar más a fondo. En realidad estamos haciendo un barrido desde la última etapa hasta la primera, enviando en cada caso los parámetros que corresponden a la función, ¿no? Entonces, estos tensores que ustedes pueden ver al principio van almacenando la información de cada fase temporal, de tal modo que durante todo el proceso de backpropagation tenemos que ir actualizando sus valores, mientras vamos haciendo el barrido desde la última etapa hasta la primera. Y en cada caso, lo que hacemos es también aplicar el proceso de, actualizar los parámetros a través del gradiente descendente, que es lo que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, vamos a tener un gradiente para W, un gradiente para U, un gradiente para B, un gradiente para la salida, lo mismo para el bias de la salida, ¿no? Y para cada uno de estos gradientes realizamos el gradient descent de tal modo de actualizar los parámetros según corresponde. Entonces, al igual que en el anterior ejercicio, tenemos dos métodos que nos permiten realizar el gradient descent. Tenemos el TrainGD, que hace el gradient descent tradicional, y tenemos también el gradient descent estocástico, donde ya tomamos lotes de elementos, o sea, tomamos un lote de puntos de nuestro dataset y en base a ello vamos procesando lo que es el backpropagation para de esa manera actualizar los parámetros según corresponde. Tenemos también nuestra función predictiva y bueno, en este caso estamos utilizando el mismo dataset del ejemplo anterior, ¿no? Donde tenemos cada secuencia con su correspondiente respuesta. Procedemos a entrenar y bueno, una vez que ustedes ya han implementado todo lo que se pide, a la hora de entrenar el LSTM deberían ver que el loss function va disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a cierta convergencia, como lo que podemos ver en este ejemplo. Entonces, este es un gráfico del gradient descent, ¿no? Que deberíamos de obtener a la hora de realizar el entrenamiento. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, obtenemos la predicción respectiva, ¿no es cierto? 1, 0, 0, 1. Ok, eso es entonces lo que tienen que hacer, muchachos. Esto ya es parte de la siguiente práctica, pero se los estoy dando desde ahora para que vayan analizando cuidadosamente el código, vayan buscando cuáles son las variables que se tienen que integrar en cada caso. Las ecuaciones para el forward y el backward ya están dadas acá. En el backward, básicamente, en una gran mayoría de los casos tenemos que hacer un producto de Hadamard de los diversos elementos, así que lo que habría que hacer es
encontrar dónde están las variables que se tienen que multiplicar, de tal modo de, pues, implementar las expresiones para los gradientes que están acá, ¿no? Eso sería. Y bien, no sé si por si acaso tienen acá, hasta acá alguna pregunta, chicos, o alguna inquietud. No, todo bien de momento. Ya. Vaya analizando entonces el código. La siguiente práctica igualmente la vamos a hacer en grupos, por si acaso. Entonces, con sus compañeros también ya pueden ir analizando, ya pueden ir viendo cómo ir dándole la solución a esto. Quizá inclusive, si son un poquito más curiosos, en lugar de utilizar este dataset, donde tenemos 4 letras locas, ¿no? Pueden probar también de trabajar con palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, un típico problema que nosotros resolvemos con este tipo de redes neuronales es el sentiment analysis, ¿no? En el sentiment analysis, lo que nosotros tenemos es una secuencia de palabras, un comentario emitido por algún usuario y una revisión que puede ser ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces, esta secuencia de palabras va a ser una oración y al igual que como nosotros hemos codificado los caracteres en este ejemplo a través de OneHot, podemos también codificar palabras haciendo uso del formato OneHot, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, un comentario, la película no me gustó, y de esa manera ustedes van armando su vocabulario con las palabras que están en todo el dataset, ¿no? Entonces, de esa manera ya pueden ir tal vez trabajando ese nivel, ¿no? Si les entra, digamos, la curiosidad para ver cómo trabajaríamos con palabras en lugar de caracteres, ¿no? Porque este dataset es bastante simple, entonces quizá ese sería un desafío adicional que ustedes podrían ver. Bien, entonces ese ya es un primer assignment que tenemos para esta última parte de la materia. Vayan analizando cómo realizar, cómo completar la implementación de la red LSTM a nivel del forward y del backward propagation. Una gran parte del código ya está disponible para ustedes y lo único que deben hacer es completar los blancos, ¿no? Completar los lugares donde se pide realizar ciertas operaciones para el forward, para el backward. Bien, entonces, de esa manera estaríamos concluyendo esta primera parte, que es sobre el abordaje de la estructura general de diversos modelos recurrentes. Dentro de lo que es redes recurrentes en general, podemos decir que hay unos cuantos modelos que se dice que integran lo que es el estado del arte, ¿no? Ahí podemos mencionar el modelo LSTM, cuyas características estamos estudiando ahora y que ustedes van a tener oportunidad de profundizar mucho más cuando ya realicen la práctica. Entonces, este modelo se ha venido popularizando como uno de los más robustos en lo que tiene que ver con clasificación de series de tiempo en diversos aspectos. Entonces, además de LSTM, nosotros tenemos la opción de trabajar con GRU, que al igual es un modelo que digamos que es un caso especial de LSTM. GRU es más simple en realidad que LSTM, solamente tiene un hidden state, no tiene dos, como en el caso de LSTM, y tiende a obtener resultados que van a la par, ¿no?, de LSTM en general. Entonces, en este ámbito, nosotros también podemos tener variantes del modelo LSTM que van en dos sentidos. O sea, podemos tener versiones de LSTM bidireccional, ¿no? Entonces, en el forward propagation lo que ocurre es que se alimentan los datos, primeramente desde el primer estado hasta el último, y luego tenemos también una conexión de vuelta, ¿sí? Tenemos una conexión de vuelta que nuevamente retroalimenta los datos desde la última hasta la primera capa.
Entonces, este tipo de modelos bidireccionales tienden a obtener buenos resultados cuando nosotros en realidad tenemos secuencias que da lo mismo evaluarlas al derecho y al revés, ¿sí? Que independientemente de cómo tú las leas, dan una predicción determinada. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo el trazo de un número, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, podemos entrenar una red recurrente que vaya captando o que vaya, digamos, realizando predicciones sobre cuál debería ser la siguiente coordenada que le corresponde al lápiz, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de escenarios, por ejemplo, da lo mismo que tú realices el trazo, por ejemplo, del número 2 de esta forma, ¿no es cierto? O sea, empezando de la cabeza y luego terminando al final, o bien que empieces del final y termines al principio. Algunos escriben de esa manera, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos trazos debería darnos la misma predicción de número 2, ¿no? Al final estamos hablando de un número 2, independientemente de cómo tú lo dibujes, ¿no? O sea, que empieces de la parte superior y termines en la cola, o que empieces de la cola y termines al principio, ¿no? Entonces, en este tipo de escenarios, podemos utilizar variantes de las redes recurrentes que hemos estado viendo hasta ahora, que nos permitan pues llegar a una predicción determinada independientemente de cuál sea el orden de la secuencia temporal, que vaya desde un tiempo 0 hasta un tiempo tx o de un tiempo tx a un tiempo 0. Entonces el backpropagation en estos casos tiene que ir igualmente en ambos sentidos, ¿no? Tiene que haber un backpropagation que alimente primeramente del final al principio y luego del principio al final. Así es como se entrenan este tipo de redes especiales. Por otra parte, nosotros debemos tener en cuenta que un modelo recurrente, si bien nosotros lo hemos estado analizando de manera general hasta ahora, en realidad, dentro de una celda, por ejemplo, de LSTM, van a haber varios elementos, van a haber varias capas, ¿sí? Es por ello que si ustedes analizan el programa que ahora estamos que acabo de mostrarles, ustedes van a ver que hay una parte donde se define el número de capas ocultas, ¿no? Number hidden, así dice. Entonces, el input gate, el output, el forget y todos estos se replican. Son capas de una red neuronal y nosotros definimos cuántas réplicas de cada uno de estos elementos vamos a tener. En el ejemplo que les he pasado tenemos, por ejemplo, 100 capas de estas, ¿no? Entonces tenemos una LSTM que dentro de sí tiene en realidad 100 input gates, 100 outputs, 100 forgets, así, ¿no? Todos ellos están repetidos y todos ellos tienen su propio parámetro asociado. Entonces, si ustedes analizan cuidadosamente cuál es la dimensionalidad de los parámetros que están asociados, van a poder identificar este tipo de relaciones también. Entonces, esto es en cuanto a lo que tiene que ver con modelos que actualmente se están utilizando ampliamente en la industria. Entonces, LSTM, GRU en particular, se utilizan en una amplia gama de las aplicaciones de, por ejemplo, clasificación de textos que actualmente tenemos. Se las está utilizando ampliamente también en lo que es, por ejemplo, el análisis de sentimientos de clientes, el análisis de reviews, se las utiliza también en lo que es el análisis de textos en diversos contextos, ¿no? Y bueno, hay una serie de aplicaciones en las cuales este tipo de modelos se las está utilizando. También en el ámbito de speech recognition, una gran parte de los avances que tienen que ver con asistentes virtuales, entre otros, tales como Amazon Alexa, están inspirados en este tipo de modelos conjuntamente con otras técnicas que más adelante vamos a estar viendo. Pero hay otros modelos que se están empezando a perfilar dentro del ámbito de lo que es redes recurrentes y convolucionales también. Y es así que tenemos, por ejemplo, los modelos Transformer, que son una arquitectura totalmente distinta a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero le vamos a dedicar un tiempo específico a ver eso, porque en realidad debido a la complejidad que tienen estos modelos, hay que también
hacer referencia a algunos conceptos puntuales que vienen con estos modelos. Pero a partir de ello, actualmente se están realizando una serie de desarrollos interesantes en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Es así que en base a estos modelos Transformer, tenemos hoy por hoy modelos tales como GPT, por ejemplo, ¿no? GPT es un tipo particular de red tipo Transformer que tiene la capacidad de escribir textos. O sea, un modelo GPT puede escribir a partir de una instrucción que tú le das un artículo completo, ¿no? Te genera todo el texto. Entonces, este tipo de modelos se están empezando ya a perfilar como el estado del arte. De hecho, ya existen varias versiones de GPT. Hay una versión GPT-3 que con creces ha venido pues, mejorando las capacidades de su antecesor. Pero ya a partir de una versión determinada, estos modelos no están disponibles para el público en general, ¿sí? Por diversas razones que más adelante las vamos a estar analizando, ¿ok? Bien, entonces, esto solamente para darles un contexto de dónde ingresan las redes recurrentes en todas estas aplicaciones que tienen que ver con dos tipos de elementos en particular. El análisis de textos y también el lenguaje hablado, ¿ok? Entonces, existen diversas técnicas que nosotros podemos utilizar para extraer features de textos, para representar textos y también para representar el speech, ¿no? En el ámbito de los textos, nosotros vamos a decir que cada palabra puede ser representada como un vector. Ya hemos visto cómo hacer esto con caracteres, pero lo podemos extender también al contexto de palabras, ¿no? Entonces, cada palabra en una secuencia, en una oración, se puede representar como un vector. La forma más básica en que nosotros podemos hacer eso es utilizando OneHot, pero hay otras técnicas también que resultan siendo inclusive más potentes que OneHot, que las vamos a estar viendo más adelante en esta nueva sección donde vamos a estar netamente hablando acerca de procesamiento del lenguaje natural. ¿Ok? Bien. Entonces, como ya hemos visto el papel que juegan las redes recurrentes y los desarrollos que estas han estado teniendo, ¿no es cierto? Las redes recurrentes tienen bastante aplicación en todo aquello que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural o NLP. Entonces, lo principal que nosotros buscamos a este nivel, cuando se habla del Natural Language Processing, es entrenar modelos que tengan la capacidad de entender el lenguaje de las personas. Eso es lo principal que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, debido al surgimiento de las redes recurrentes en particular, este campo del Natural Language Processing en años recientes ha estado teniendo desarrollos muy importantes. En realidad, el concepto de Natural Language Processing es algo, sin embargo, que desde hace mucho tiempo atrás se lo viene estudiando, se lo viene investigando. Entonces, por ejemplo, entre los modelos tradicionales dentro del ámbito del Natural Language Processing, podemos mencionar el análisis de tópicos, ¿no? El análisis de tópicos en realidad es un modelo probabilístico que nos permite clasificar textos, es decir, palabras, ¿no es cierto?, en función del tema al cual estas palabras pertenecen. Entonces, ahí la pregunta que nosotros buscamos responder es cuáles son las palabras más comunes, por ejemplo, en el área de informática. ¿Cuáles son las palabras más comunes en el área de medicina, en el área de ingeniería industrial, qué sé yo, ¿no? Entonces, este tipo de modelos se han venido desarrollando desde hace tiempo, pero tienen una característica siempre, de que para poder trabajar, para poder hacer un uso efectivo de este tipo de modelos, siempre lo primero que vamos a hacer es un preprocesamiento de los datos.
Las máquinas en realidad no entienden el, el lenguaje, ¿no es cierto?, en la forma de palabras, así como nosotros las planteamos, pero entienden solamente valores numéricos. Entonces, uno de los principales desafíos que nosotros vamos a buscar cumplir en este contexto es cómo podemos pasar de una representación textual a una representación numérica del lenguaje, ¿no? Y ahí es donde, bueno, una gran parte de lo que vamos a estar viendo en esta sección se concentra, cuando ya ingresemos a la parte de modelos de lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver, sin embargo, antes de esto, ¿a qué nos referimos específicamente cuando se habla de procesamiento del lenguaje natural? En primera instancia, para poder interactuar en el día a día, para poder entendernos unos a otros, hacemos uso del lenguaje. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos inclusive modelos de comunicación, donde tenemos un emisor y un receptor de un mensaje, y tenemos también una retroalimentación. Entonces, para poder estar seguros de que la comunicación ha sido efectiva, nosotros también necesitamos la retroalimentación, es decir, nosotros le mandamos un mensaje a nuestro receptor, como emisores le mandamos un mensaje a nuestro receptor debe devolver un feedback al emisor de tal modo de que se pueda asegurar que la comunicación ha sido efectiva. Entonces, esto es algo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no es cierto? Nos comunicamos en diversos contextos y para poder asegurar de que el mensaje ha sido comprendido y ha sido entendido por la otra persona, esperamos recibir un feedback, ¿no? Y de esa manera podemos decir que el mensaje efectivamente ha sido procesado como se debería. Entonces, la pregunta en todo este contexto es cómo podemos hacer que nuestro receptor, ¿no es cierto?, pueda ser una máquina. ¿Cómo podemos hacer que el receptor pueda en realidad interpretar el lenguaje natural que nosotros tenemos a fin de emitir un feedback? Por ejemplo, cuando nosotros interactuamos con un dispositivo Alexa, le vamos a dar una serie de instrucciones, de tal modo de esperar que éste realice alguna operación en particular. Entonces nosotros le damos, por ejemplo, alguna instrucción, ¿no es cierto? A través del lenguaje le decimos, búscame esta definición, y bueno, lo que va a hacer Alexa es que va a realizar una búsqueda y te va a dar la respuesta que corresponde, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta respuesta, una vez que tenemos esta retroalimentación, estamos seguros de que lo que hemos dicho se ha entendido, ¿no? Bien. Entonces, por mucho tiempo se ha venido investigando cómo podemos hacer que las máquinas tengan esta capacidad de entender el lenguaje de las personas. Entonces, aquí es donde ingresa todo este contexto del Natural Language Processing, que en realidad es una gama de modelos afines a la inteligencia artificial en general, que buscan justamente lograr esta interacción, ¿no es cierto? Por una parte, de que las máquinas tengan esta posibilidad de entender el lenguaje y también poder retroalimentar acordemente. Entonces, como les venía diciendo, a raíz de los diversos desarrollos que se vienen dando en el Deep Learning, especialmente en años recientes, es que las máquinas van adquiriendo cada vez más esta capacidad de poder interpretar el lenguaje de las personas, ¿sí? Y en torno a lo que es la retroalimentación, en torno a lo que es la respuesta, inclusive se han estado teniendo desarrollos interesantes sobre los cuales ya les venía indicando algunos aspectos. Por ejemplo, yo le doy una instrucción a una máquina determinada y esta máquina me genera un texto completo, me genera un artículo sobre algún tema en particular. Entonces, parte de lo que es el estado del arte actualmente ya nos permite hacer eso, a través de modelos tales como, por ejemplo, GPT en sus diversas versiones.
Entonces, un área afín a lo que es el Natural Language Processing es aquello que conocemos como lingüística computacional. Entonces, esta lingüística computacional busca desarrollar sistemas de cómputo. Podemos decir que la lingüística computacional en realidad es un área más amplia que el Natural Language Processing como tal, y que el Natural Language Processing en realidad es la herramienta de esta disciplina un poco más amplia, ¿no? Entonces, acá principalmente lo que se busca es emplear métodos basados en la estadística que nos permitan realizar la interpretación del lenguaje natural de las personas, ¿no? Principalmente acá estamos enfocados en lo que es interpretar grandes cantidades de texto, ¿no? Entonces, para poder trabajar con modelos recurrentes, por ejemplo, es necesario contar con muchos datos. Hay que tener mucha información para poder entrenar modelos que de manera eficiente puedan realizar alguna labor determinada, ¿no? Entonces, una gran parte de estos modelos están inspirados en lo que es la estadística específicamente, ¿sí? Entonces, por una parte vamos a tener aquellos modelos que nos permiten extraer características a partir del lenguaje, y vamos a tener aquellos modelos que se encargan de realizar la predicción. Entonces, ahí, por ejemplo, un desafío que nosotros buscamos resolver es encontrar medios a través de los cuales las palabras puedan transformarse en una representación numérica que nos dé como resultado una predicción bajo ciertos parámetros. Entonces, a partir de esto, hablamos de lo que es el Natural Language Processing estadístico, donde estamos enfocados básicamente en todos aquellos modelos que hacen uso de bases estadísticas para poder interpretar el lenguaje natural de las personas. Entonces, una gran parte de los últimos desarrollos que han estado teniendo lugar en últimos años tiene que ver con las redes neuronales en general, ¿no? Entonces, a través de lo que son, por ejemplo, las redes recurrentes, las redes transformer y todo aquello que se viene desarrollando en últimos años, podemos hablar de modelos que son cada vez más competentes a la hora de interpretar el lenguaje de las personas. Entonces, por una parte, dentro de lo que es Deep Learning asociado al NLP, les venía diciendo de que las redes neuronales han jugado un papel muy importante en los desarrollos que últimamente ha estado teniendo el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a tener redes neuronales que se encargan de crear las representaciones, ¿no es cierto?, de extraer features a partir del texto y del lenguaje hablado, ¿sí? Y vamos a tener modelos que se encargan de realizar la predicción propiamente dicha a partir de la serie de tiempo que se pueda generar. ¿Ok? Entonces, por una parte vamos a tener las redes recurrentes tradicionales. Ya hemos hablado, por ejemplo, de las redes RNN, es el modelo más básico en realidad, que hoy por hoy casi ya no se utiliza. Son modelos que ya tienen muchas limitaciones cuando se trabaja con datasets muy grandes. Entonces, típicamente cuando se habla de modelos recurrentes para texto, nosotros vamos a hacer uso ya sea de LSTM o bien GRU, pero RNN casi ya no se utiliza, ¿no? Entonces, solamente para efectos tutoriales, RNN en realidad es el primer modelo que siempre vemos, ¿no es cierto? Porque a partir de él se extienden los otros que son un poco más complejos, ¿no? Entonces, este tipo de modelos nos permiten realizar predicciones sobre series de tiempo en general. Y el texto y el lenguaje hablado, a la final, son series de tiempo, ¿no? Sin embargo, este tipo de modelos también pueden trabajar con secuencias de video. Cuando nosotros ya tenemos varias imágenes
que se establecen, ¿no es cierto?, en una serie. Entonces, este tipo de modelos también pueden realizar predicciones sobre secuencias de varias imágenes para poder, por ejemplo, predecir cuál es la acción que una persona va a realizar o qué elemento es el que va a comprar de una tienda, por ejemplo. Entonces, este tipo de implementaciones ya existen. También estos modelos se los utiliza en el marco de arquitecturas un poco más puntuales, tales como, por ejemplo, la arquitectura encoder-decoder, donde tenemos una secuencia de entrada y una secuencia de salida. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es crear un modelo que pueda realizar una traducción de textos que están originalmente en el inglés al idioma español, entonces necesito, en realidad, dos modelos que están conectados entre sí por medio de sus hidden states, ¿no? Entonces, por una parte va a ingresar el texto y el otro modelo se va a encargar de interpretar las entradas que ingresan y va a generar otro texto en respuesta al problema que nosotros buscamos resolver, ¿no? Entonces ahí tenemos dos modelos que están conectados entre sí. Uno recibe y el otro emite algo en respuesta a aquello. Por otra parte, dentro de todo este contexto, les vengo diciendo de que en realidad las redes recurrentes y en realidad cualquier modelo predictivo para series de tiempo no entiende el lenguaje, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del texto que nosotros típicamente utilizamos, pero las máquinas sí entienden números, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos acá es cómo podemos convertir el texto en valores numéricos que puedan ser alimentados a un modelo de tal modo de realizar alguna predicción, según corresponde. Entonces, dentro de este contexto tenemos una gama de modelos que podemos utilizar. Vamos a ver nosotros algunos de ellos e inclusive los vamos a implementar. ¿Ok? Uno de los modelos más relevantes en este contexto es Word2Vec. Ya su nombre lo dice bastante, ¿no? Palabra a vector. Es así como nosotros lo traducimos. Este método en realidad no es un modelo como tal, en realidad es un conjunto de varios modelos que lo que buscan es transformar una secuencia de palabras, o una palabra en realidad, en un vector, en función de criterios tales como la cercanía, entre otros aspectos, ¿no es cierto?, los antónimos, los sinónimos, o cuáles son las palabras que normalmente van relacionadas una con otra. Este método, a pesar de su simpleza, bueno, salió allá por el 2013 más o menos, es uno de los más utilizados actualmente y los más populares, ¿sí? Entonces, teniendo ya un buen dataset de textos en general, nosotros podemos entrenar un modelo Word2Vec de tal manera de poder crear un repertorio de palabras que sea lo suficientemente vasto para poder entrenar cualquiera de los modelos recurrentes que ya conocemos, ¿no? Entonces, hoy por hoy existen varias implementaciones de Word2Vec. Las tenemos para diversos lenguajes, inclusive hay implementaciones libres que nosotros podemos descargar de Word2Vec, ¿no? Donde ya te dan el modelo preentrenado y te dan también la correspondencia de cada vector con las palabras en un idioma en particular, ¿no? Tenemos también, sin embargo, otros métodos populares. Por ejemplo, Global Vectors, es un modelo probabilístico que igualmente toma características que tienen que ver, por ejemplo, con operaciones afines al álgebra lineal, tales como la descomposición del valor singular, ¿no? Entonces, por una parte vamos a tener las palabras de origen y las palabras de destino. Entonces, lo que buscamos es establecer cuál es el grado de relación de una palabra con otra, a fin de poder de esa manera, por ejemplo, identificar grupos de palabras. Si estamos hablando de planetas o estamos hablando de computación, entonces siempre van a haber palabras
que van a tender a aparecer con mayor frecuencia una al lado de la otra, ¿no? O con una relación determinada, con un significado que tiene relación con otra palabra, ¿no? Y así. Entonces, igualmente, se han estado realizando bastantes investigaciones en este contexto de cómo podemos hacer que las palabras puedan ser interpretadas como vectores. ¿Ok? Entonces, este tema del preprocesamiento ya de por sí trae sus propios modelos y su propio desarrollo que ha estado siendo, que ha estado siendo relacionado o realizado, mejor dicho, en torno a lo que es NLP, ¿no? Entonces, los modelos que nosotros tenemos acá en Word Embeddings en realidad son redes neuronales que se las utiliza dentro de un contexto de palabras específico. Por ejemplo, en Skipgram lo que nosotros buscamos hacer es inferir el contexto de una palabra, identificar cuáles son las palabras que con mayor probabilidad aparecen al lado de una palabra y a partir de ello identificar cuáles son similitudes que existen entre una palabra u otra, dependiendo de cuál es el área de estudio donde estas, por ejemplo, típicamente aparecen, entre otros aspectos, ¿no? También el tema de los sinónimos, los antónimos, entre otras cosas. Entonces, lo interesante acá es que inclusive podemos utilizar métricas tales como la similaridad coseno para poder pues medir qué tan similares son los vectores, ¿no? Que representan a las palabras, que es algo que vamos a estar viendo más adelante también y que tenemos ya un ejemplo preparado en Python para que ustedes lo puedan revisar también, ¿no? Ahora, dentro de todo este contexto, tenemos también, hasta ahora les estoy hablando de modelos que se están utilizando ampliamente en la industria, pero en la última columna nosotros podemos ver algunos modelos que se están empezando a perfilar como el potencial estado del arte, ¿sí? Y ahí tenemos lo que son los modelos GPT, ¿no es cierto? Y los modelos Transformer. En realidad GPT es un caso particular de modelo Transformer. De acuerdo a lo que se ha podido investigar, estos modelos de tipo Transformer inclusive son más performantes que los que ya tenemos actualmente, ¿no? Podemos ver de que su nivel de desempeño está a la par o inclusive en algunos casos mejor que las redes recurrentes e inclusive los transformers se están empezando a investigar como una alternativa a las redes convolucionales. Entonces, de acuerdo a un artículo que recientemente publicó Google, por ejemplo, el año pasado, ellos indican de que una versión de Transformer que ellos desarrollaron termina por sobrepasar la capacidad que tienen las redes convolucionales, ¿no? Nosotros sabemos que las redes convolucionales detectan features, ¿no? Pero el objeto puede estar en cualquier lugar de la imagen. Y de igual manera, la red convolucional va a detectar dónde se encuentra, ¿no? Porque tenemos capas de max pooling que extraen los features, ¿no es cierto? Entonces, a la final no interesa dónde está ubicado el objeto en la imagen, de igual manera la red convolucional te lo va a detectar. Pero lo que ellos indican, lo que los desarrolladores de esta versión de Transformer han reportado, es que su modelo, además de poder encontrar el objeto, también detecta en qué posición exacta está ese objeto dentro de la imagen. ¿Ok? Entonces, de esa manera, este tipo de modelos prometen pues, constituirse dentro de unos años más en un nuevo estado del arte, por así decirlo. Bien, entonces, como les vengo diciendo, uno de los modelos que está empezando a perfilarse como un potencial estado del arte es GPT, que se conoce como Generative Pre-trained Transformer. Es un modelo Transformer preentrenado generativo, ¿no? Este es un modelo que nos permite generar textos en base a una instrucción que tú le das. Por ejemplo, tú le dices, escríbeme un artículo sobre política, ¿no?
Y el modelo lo que va a hacer es que va a escribir un ensayo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con política en general, ¿no?, sobre lo que tú le pides. Entonces, acá hay una dirección que me gustaría que la puedan ir revisando, a manera de tener una lectura, a manera de distraerse un poquito. Quizá lo que pueden hacer es dirigirse a este sitio de los desarrolladores de GPT en sus diversas versiones. Les estoy pasando por acá. Y ahí primeramente les va a dar una referencia de en qué consiste GPT, qué es lo que hace, ¿no es cierto? En realidad los desarrolladores de este método han sido los de OpenAI, ¿no? Entonces, actualmente GPT ya está por si acaso en una versión 3, creo que incluso ya están analizando una próxima versión. Y este artículo habla específicamente de la versión 2, ¿no? Entonces acá les dice qué es lo que hace GPT. Tú le dices, tú le das un prompt, por ejemplo, y acá le das una instrucción escrita, y el modelo te va a generar todo este texto, ¿no es cierto? Te genera todo el ensayo completo. Entonces, acá muestran algunos resultados acerca de algunos benchmarks que obtuvieron con diversos ejemplos de texto en general, ¿no es cierto? También como question answering, se lo ha evaluado a diversos niveles. Entonces, uno de los temas que ellos también mencionan en este artículo es que esta versión de GPT-2 en particular, solamente está disponible para el dominio público en una parte reducida. O sea, no han realizado una publicación completa de todo el modelo. En el sentido en que este tipo de modelos, al tener la capacidad de generar texto completamente, o sea, de generar ensayos, de generar artículos, entre otros, si es que llegaran a malas manos, lo que puede ocurrir es que se los puede utilizar, por ejemplo, para crear fake news, ¿no? O sea, tú le dices, por ejemplo, créame una noticia acerca de esto y el modelo te va a generar una noticia totalmente falsa acerca de algo que nunca ha ocurrido, ¿no? Entonces, ellos mencionan que hay una serie de aspectos éticos que hay que tener en cuenta a la hora de implementar este tipo de modelos, ¿no? En el sentido en que si estos modelos llegaran, digamos, a alguien malintencionado, se puede utilizar en ese sentido, ¿no? Entonces, por ello, es que una gran parte del ownership del modelo GPT está patentado por los de OpenAI, ¿no? Debido justamente a los aspectos éticos que tienen que ver con todo esto, ¿no? Entonces, les recomiendo, chicos, que ustedes puedan realizar una lectura de este artículo, quizá manera de distraerse un poquito para poder ver dónde estamos en cuanto al estado del arte, ¿no? De lo que es este tipo de modelos que nos permiten generar texto en general. Entonces, como les vengo diciendo, GPT está ya en una tercera versión actualmente. La tercera versión sobrepasa con creces básicamente a lo que es el desempeño que tenía la anterior versión y puede generar artículos completos en base a un prompt que tú le asignes, ¿no? Es un modelo también bastante complejo, tiene millones de parámetros asociados a él y bueno, por aspectos también que tienen que ver tal vez con la inversión que tuvieron que realizar para toda la infraestructura de cloud a fin de realizar el entrenamiento, es aceptable también que ellos hayan querido, digamos, tener un ownership, ¿no?, de parte del modelo como tal. Entonces, les recomiendo que puedan realizar esa lectura, muchachos, a fin de poder tener una mayor referencia de dónde nos encontramos en cuanto al estado del arte. ¿Ok? Más adelante, en esta misma unidad, vamos a ver la definición de transformer, vamos a ver cómo en realidad está conceptualizada la arquitectura transformer, en qué consisten los modelos transformer
y que nos permiten hacer. ¿Todo bien hasta acá, chicos, por si acaso? Sí, sí. Ok. Bien, vamos a pasar ahora a enfocarnos en el tema de modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje nos permiten crear representaciones numéricas a partir de palabras, oraciones o inclusive caracteres de un conjunto de datos de textos. Entonces, este tipo de modelos principalmente lo que van a buscar hacer es analizar el contexto en el cual aparece una palabra, de tal manera de identificar cuál es la probabilidad de que una palabra que está en una oración determinada, aparezca junto a otras palabras. Entonces, acá nosotros introducimos la definición de contexto. El contexto en realidad nosotros lo vamos a entender como una ventana que está compuesta por varias palabras. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una oración, hola a todos, ¿no? Entonces, el contexto estaría compuesto por estas tres palabras, ¿no? Y lo que a mí me interesa es poder determinar con qué probabilidad la palabra hola aparece junto a la palabra a y la palabra a con la palabra todos, ¿no? Eso es por una parte. Y por otro lado, yo voy a estar también interesado en poder generar representaciones vectoriales de cada palabra en este contexto. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto una representación básica y a la vez rústica de cómo podemos lograr esto. Hemos visto que a través de OneHot nosotros podemos vectorizar en realidad cualquier palabra. Podemos vectorizar caracteres, podemos vectorizar palabras e inclusive textos completos, ¿no? Pero OneHot tiene una limitación importante en el sentido en que desperdiciamos mucha memoria, ¿no? Al poner ceros, básicamente una mayoría de los elementos que están asociados al vector y ponerle uno solamente a una de ellas. Entonces, si nosotros tenemos millones de palabras en nuestro dataset, en nuestro repositorio, crear un vocabulario para todo este dataset va a requerir de capacidades de memoria que no tenemos, ¿no? Nuestro vocabulario tranquilamente puede ir a los millones de palabras, ¿no? No sé cuántas palabras regularmente se utilizan, por ejemplo, en el idioma español, pero deben ser cientos de miles, ¿no? Para ser optimista, digamos, con el cálculo. Entonces, en algún momento, OneHot ya no nos sirve porque vamos a necesitar grandes volúmenes de memoria para poder representar, por ejemplo, la palabra hola dentro de un vocabulario de 500,000 palabras, ¿no? Entonces, dentro de este vocabulario, por ejemplo, hola es una de las palabras que van a estar ahí, es la número 35, ¿no? Mientras que mundo es la número 40. Entonces, cada vez que yo genero representaciones OneHot de estas palabras, solamente le voy a poner el valor de 1, ahí donde tiene que estar hola, o donde tiene que estar todos, ¿no? Y todo lo demás va a ser 0. Entonces, es un desperdicio enorme de la memoria del computador. Y por ello, es que buscamos utilizar modelos de lenguaje que nos permitan reducir el tamaño, por una parte, de los vectores que nosotros utilicemos para representar nuestras palabras. Entonces, lo que vamos a pasar ahora a ver en primera instancia son estos modelos que nos permiten vectorizar palabras en un contexto determinado. Uno de estos modelos, y uno de los más populares, es el modelo Word2Vec, ¿ok? Palabra a vector. Ya les venía indicando a grandes rasgos en qué consiste este modelo. Entonces, ha sido originalmente propuesto por desarrolladores de Google
hace ya un tiempo atrás, ya más o menos por el 2013. Entonces, Word2Vec es una gama de modelos que nosotros podemos utilizar para poder crear representaciones de lenguaje. Word2Vec en realidad tiene variantes también. Existe una variante que se conoce como Doc2Vec. Entonces, el nombre ya nos dice a nosotros que en lugar de vectorizar una palabra, vectoriza un texto completo, un documento, ¿no? Pero inclusive se han desarrollado variantes interesantes de Word2Vec que nos permiten inclusive vectorizar representaciones de objetos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo que se conoce como Shape2Vec, ¿no? Shape2Vec, donde shape es una forma geométrica tridimensional que la puedes vectorizar de tal modo de entrenar un modelo predictivo que te diga, por ejemplo, qué es esa forma tridimensional que le estás dando, ¿no? Y así. Pero en realidad todos estos modelos de la familia Word2Vec están inspirados en los mismos conceptos. De que nosotros vamos a tener primeramente un contexto determinado y a partir de ello queremos establecer cuáles son las palabras que aparecen con mayor frecuencia o con mayor probabilidad en dicho contexto. ¿Ok? Bien, entonces Word2Vec viene en dos versiones. La primera de ellas es la versión CBAO y la segunda es la versión SkipGram. CBAO y SkipGram en realidad son redes neuronales que nos permiten inferir el contexto de una palabra y también generar representaciones vectoriales de un set de palabras en particular. ¿Ok? Bien, de hecho, nosotros más adelante vamos a tener la oportunidad de implementar un modelo SkipGram. Vamos a ver qué es lo que nos permite hacer, qué es lo que nos da como resultado y cómo es que podemos obtener las representaciones vectoriales de las palabras también. De hecho, ya les voy anticipando que parte de la práctica, de la siguiente práctica que vamos a tener es completar este ejercicio de SkipGram que vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ok? Bien. Estamos ya en el tiempo entonces, chicos. Vamos a ir quedando acá. La siguiente clase vamos a continuar desarrollando las particularidades de Word2Vec y vamos a ver también este ejemplito que les mencionaba, ¿no? Este ejemplo de implementación de Word2Vec. Bien, hasta acá por si acaso, chicos, no sé si tienen alguna duda o alguna inquietud. Por el momento todo claro, por mi parte. Ya, ya, chicos. Entonces vamos a pasar a verificar la lista ahora. Fernando, te estoy anotando. Gracias, Andrés sí. igual. Vía Contreras, ¿está? Daniela Córdoba. Presente, hija. Eric Galleguillos. Ok. Christopher Ilaquita. Presente, Inge. Leonard. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge. Eduardo. Eduardo estás, ¿no? Te estoy anotando. Johan. Sí. Johan Prado. Dora. Presente, hija.
José Alejandro. Ok. Muy bien, chicos. Eso es todo entonces para nuestra clase de hoy día. El miércoles continuamos. Que tengan todos buenas noches. Igualmente, Inge, hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, Chao, Inge. chao.